A ver, está grabando, sí, conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. El tema del día es tips de graduados para estudiantes y hoy lo trabajamos específicamente con parte de la comunidad de argentinos en Europa. Estamos con Evelyn Ingaramo, Gaspar Serra, Bruno, que ahí está pidiendo acceso por otro lado. ¿Y se escucha bien, Bruno? Ahora sí. Eh, Gente, más allá del tema este de tips de graduados para estudiantes, me gustaría romper el hielo con, ¿se puede llegar a ser graduado? Esa pregunta se me ocurrió recién y les cuento por qué. En la facultad estamos trabajando con lo que tiene que ver con el desgranamiento universitario. El desgranamiento universitario es, empiezan 200 Mm. y se reciben 10. Entonces la pregunta es, ¿se puede llegar a ser graduados? Ustedes lo son. Yo lo soy. Mientras piensan la respuesta, les cuento que a mí me costó horrores. En mi caso era como que era el primer universitario. Eh, tenía mis inseguridades, y en un momento empecé a trabajar y estudiar, gracias a que mi esposa, mi novia en ese momento me dijo, trabajar y estudiar, y mi cabeza empezó a cambiar rotundamente. Y mis 2 últimos años de carrera los hice mucho más rápido que en promedio que todo lo anterior. Evelyn, Gaspar, Bruno, cuando puedas, Ya decime estoy. ahí. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, Sí, perfecto. sí. Dos preguntas. ¿Quiénes son? Total libertad. ¿Y se puede llegar a ser graduados? Ustedes lo son. ¿Qué consejos le darían? ¿Qué tips le darían a los estudiantes? Y aclaro algo. Hoy hacemos un trabajo interdisciplinario, porque si bien Gaspar y Bruno son IT, Evelyn viene de otro lado. Y como sos la invitada en cuanto a la profesión que se suma al conversatorio hoy, te doy la palabra, Evelyn, como para que digas, ajá, soy Evelyn. Bueno, hago silencio, te presentamos. Vale, gracias. Gracias primero, Cecilio, por la invitación y bueno, por darme este lugar. Bueno, soy Evelyn Ingaramo, soy licenciada en Economía y magíster en Dirección Financiera y Contable. Vivo actualmente en España y yo creo que sí, se puede realmente llegar a ser graduado. Eh, a mí también me costó, como, como decías, a mí también me costó muchos años el graduarme como licenciada. Muchas veces dije, ya está, esto no es para mí. Creo que es muchas veces fundamental el pilar de la familia. Creo que es un sostén, o sea, es un sostén. Muchas veces tenemos que trabajar y estudiar. En mi caso, no, siempre fue como, bueno, no, primero te tenés que graduar y después trabajar. Y bueno, trabajé los últimos años, pero siempre tuve el pilar muy fuerte de mi familia, entonces es como que eso creo que es un pilar fundamental al momento de graduarse y que puedas terminar uno la carrera, porque realmente es intensa la graduación en Argentina. Quien estudia una carrera en Argentina son muchos años, entonces creo que nosotros tenemos una formación muy buena, pero que requiere mucha constancia. Bien, 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 Evelyn. Gracias, gracias, gracias. Te estamos empezando a conocer. Les cuento que tuvimos una charla muy profunda el otro día con Evelyn vía WhatsApp y realmente es un sol de persona. Eso es lo que sentí en esa conversación que tuve con ella. Y otro sol de personas, sin dudas, porque lo hemos dialogado más de una vez y pueden escuchar su episodio específico, Gaspar. Bruno, otro maestro. Pero bueno, Gaspar, contanos un poquito, ¿quién sos y cómo fue ese camino a la graduación?
Soy Gaspar Serra, soy ingeniero en sistemas de información. El camino no fue fácil, creo que como el de todos, porque el que te dice que es fácil te miente porque tenés que hacer un esfuerzo, como casi cualquier actividad en la vida. Los primeros años de subir la cuesta de la carrera quizás fueron los más costosos, que requirieron más esfuerzo. Los últimos dos, creo que, como en tu caso, fueron más sencillos o más simples. Quizá estaban más cercanos a lo que era después la profesión. Ya empezaba a saber cosas más de aplicación que me ayudaban en mi caso. Pero sí, se puede ser graduado y creo que partir de que no se puede, te tiran contra. Porque si no crees vos en vos mismo, es muy difícil pedirle a otro que crea por vos. No es solo una cuestión de autoestima, es irrealizable si vos no crees en vos mismo. Así que creo que ese sería el primer mensaje para dar de mi parte. Qué lindo, Gaspar, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo eso que dijiste. La verdad que te toca el alma, porque si bien yo no he dialogado prácticamente con estos que recién empiezan, sí me sumé al grupo de investigación y veo eso, y lo veo, y lo veo, y lo veo. Y bueno, de hecho me pasa con mi hija más grande, que ella está ahí, y le cuesta. Em, y ahí sí les cuento que dentro de nuestros alumnos hay personas que son distintas, eh, todos somos distintos, somos únicos, pero cada uno tiene su característica. Y con Bruno, como que me sentí muy identificado, creo que tenemos muchas cosas en común. Creo que a Bruno le daría tranquilamente el conversatorio para que lo siga liderando él. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué hace Cecilia? Bueno, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Este, y nada, respondiendo a tu pregunta, o sea, sin dudas que se puede. Y yo a las carreras en Argentina es como un poco decía Evelyn, yo siento que las carreras en Argentina te dan una educación muy integral en general. Y a veces esa duración que, por ejemplo, yo vivo en Múnich hoy en día, en Alemania, y lo comparás con carreras que salen o con los chicos que están estudiando acá, que capaz en la misma duración que nosotros hacemos una carrera, ya sea ingeniería, contaduría o cualquiera, ellos capaz salen primero con un título medio, por así decirlo, que es una carrera en sí de 2, 3 años, y después otros 2, 3 años de un máster, una especialización en lo que sea. Y a nosotros, o sea, en Argentina es más común el formato de 5 o 6 años de derecho, que es verdad que capaz de entrada, sobre todo, lo es muy lejano todavía a, ok, recibirse. Es capaz, puede ser un poco frustrante, por así decirlo, que si te arranca yendo no del todo bien, que nada, que bajes los brazos. Pero el mensaje en general es que yo lo que siento es que ese tipo de carreras es más como una maratón, no es que te tenés que frustrar porque un día no te sale, no te fue bien en un examen o lo que sea. A fin de cuentas, siento que todo ese conocimiento realmente sirve, por así decirlo, porque yo hoy en día lo que más valoro de una persona con la que trabajo no es realmente si sabe particularmente, che, la sintaxis de este lenguaje o lo que sea, o algo muy puntual, sino cómo piensa, por así decirlo. Y siento que todas esas materias más integrales son las que realmente te ayudan a pensar y a elaborar una forma de adquirir información, de aprender cosas nuevas. Y siento que es lo más importante, que de entrada uno no lo ve o le cuesta verlo, pero en perspectiva la realidad es que sirve. Así que nada, hay que seguir metiéndole y si sale una mal, no hay que frustrarse, por así decirlo. Bien, 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 bien. Ah, me llevas a pensar en una anécdota. Lo que dijo Evelyn, lo que dijo Gaspar, lo que dijiste Bruno. Yo también hablemos de esto, me parece que está copado, porque una decisión importante en la vida de las personas es qué carrera elijo. Yo cuando, les cuento un poquito, trato de ser breve. Yo cuando elijo sistemas de información, yo venía eligiendo mi carrera, ciencias económicas. Y un día, en mi quinto año de secundario, último año de secundario, un vecino me dice, Cecilio, poneme en lugar de ciencias económicas, te metes para el lado de
análisis de sistema, ingeniería de sistemas de información y demás. ¿Y qué es eso? Le digo. Recién estaba arrancando, de hecho, este Pablo Fracaroli, mi vecino, que es ingeniero de sistemas de información, me dice, mira, yo soy la primera camada, te puedo llegar a decir que está muy buena. Y dije, a ver, y me incliné para el lado de la informática. Hoy por hoy tengo una maestría en negocios. Hoy por hoy ayudo a muchos emprendedores. me- y un poquito se unió todo. Evelyn, ¿cómo elegiste tu profesión? Eh, bueno, mi profesión yo la elegí, yo creo que desde muy chica sabía lo que quería estudiar. Desde cuando estaba en la secundaria también, pero al principio iba muy encaminada también por estudiar contadora y era como que estaba muy indecisa en decir, ok, me gustan mucho los números, o sea, me gusta, soy muy bastante cuadrada, por, como se le dice a las ciencias económicas. Soy muy cuadrada, pero a mí me gustaba más el análisis. No me gustaba, o sea, no me gusta tanto la contabilidad. Me gusta, pero hasta ahí no más. O sea, me gusta mucho analizar, me gusta mucho la parte del análisis económico. Entonces, bueno, tuve una profesora también en la secundaria que un día me dijo, ¿por qué en vez de estudiar contadora, no estudias licenciatura en economía? Y en quinto año me invitó a un evento que se hizo en la universidad, donde iban todos profesores, la gente que ya trabajaba en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, y me dijo, es un evento que se hace un día, un café, donde podés ver, nada, enseñaban cosas muy sencillas sobre oferta, demanda, que yo lo estaba viendo en el último año de la secundaria. Y bueno, fui y ahí dije, yo estudié licenciatura en economía y fue ese un poco la explicación de cómo alguien muchas veces te va marcando, creo yo, el camino a seguir. Bien, bien, bien. ¿Y vos, Gaspar? Eh, yo sé que quería hacer o ingeniería, pero no sabía si sistemas o industrial. Esa es la realidad. Estaba medio entre esas dos carreras. Y después tenía el curso de ingreso del UTN y era lo mismo hacerlo en Campana que hacerlo en Buenos Aires. Pero no estaba industrial en Campana. O sea, dije, voy a probar a hacer el curso de ingreso y comienzo en Campana. Y tengo como ese año extra para decidirme. Y así fue que arranqué la facultad, la UTN Regional Delta, y después me fui enganchando y seguí sistemas. La realidad que aún hoy digo, estoy contento de ser ingeniero de sistemas, de trabajar de lo que trabajo, entonces no me arrepiento, pero hay como un camino paralelo de qué hubiese pasado si hubiese hecho industrial. Igualmente, tu ingeniería en sistemas de información la llevaste mucho para la parte industrial. ¿O me equivoco? Sí, porque es lo que me gusta y lo siento complementario. Creo que el sistema abstracto sin aplicación es muy difícil. De hecho, ¿cuántas son empresas que son 100% software? Prácticamente ninguna, hasta así querés pensar a Google o Meta, que son dos grandes del mundo tecnológico, la capitalización bursátil, como lo quieras pensar, son grandes agencias de publicidad al final. No, no es solamente software, es software aplicado. No existe el software por sí mismo. Y en tu caso, fuiste para el lado de las automotrices y todo ese tipo de cuestiones, que en cierta manera, poco de vuelta, ¿no? ¿Cómo se une la industrial con la de sistema en tu caso? ¿O la de economía?
creo que en cierta manera todos somos seres humanos y si bien la carrera puede llegar a orientarte hacia un lado, uno en definitiva elige qué hacer en base a las posibilidades que tiene. Bruno, ¿cómo la elegiste? Bueno, parecido a Evelyn, también me gustaba todo lo que era números, pero cuando estaba saliendo del colegio, la realidad es que tenía bastantes dudas. Era como que podía haber salido para 5 profesiones distintas, capaz, o economista, licenciado en finanzas, incluso evalué ser abogado, o sea, nada que ver. Eh, o sea, la realidad es que me gustaban varias cosas siempre, o sea, no era que tenía una profesión que ya estaba 100% decidida, pero la realidad es que los números era lo que más me gustaba. Entonces, por ese lado elegí ingeniería. Y después, entre ingenierías, tampoco tenía ninguna preferencia puntual cuando salí del colegio. Particularmente no era una persona de usar mucho la computadora ni nada por el estilo en mi etapa de colegio. Siempre era el que menos sabía de cosas, por así decirlo, tecnológicas en ese momento, pero sí le vi la profesión con más salida laboral de cara al futuro dentro de las ingenierías, y la realidad es que mi decisión fue por ahí, la cual no me arrepiento en lo absoluto, porque es un poco también como dice Gaspar, o sea, yo me recibí en ingeniería en sistemas y como mi perfil tampoco era el más hardcore sistemas, full técnico, por así decirlo, también yo orienté después mi carrera más hacia los negocios, pero desde un fondo de sistemas, por así decirlo, de una educación de alguien que entiende, digamos, cómo funcionan las cosas, que puede modelar eh, modelos tanto de datos financieros o como se necesiten. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ya trabajo dentro de un área de finanzas haciendo data, por así decirlo, que es el punto medio que me gusta, por así decirlo. Eh, Así que no me arrepiento para nada, me encantó la carrera, pero nada, en su momento no era que lo tenía súper decidido. Bien, caminante no el camino, se hace camino al andar, podríamos llegar a decir, tomar decisiones, jugarse. Entramos en el tercer ciclo de preguntas. ¿El tema del día cuál es? Tips de graduados para estudiantes. Les cuento a los que escuchen esto. Bruno, también por ahí, no te lo conté en la previa. Primero es un cuestionario en relación a tips de graduados para estudiantes, que se los pasé a ustedes. Y cuando Evelyn me muestra que si quiere ser parte de todo esto, digo, para poquito, ¿por qué tengo que limitarme a Haití si en realidad estos tips de graduados para estudiantes pueden servir para todos los estudiantes? Y ahí replanteo, pivoteo, aplico Lean Startups y digo, corregimos esta variable, creo el nuevo cuestionario y en ese cuestionario surgen cuestiones que están relacionadas con todas las profesiones. Evelyn, de ese cuestionario final, o de tu vida, porque por ahí hay algo en el cuestionario final que no está y quieres compartir otra cosa. ¿Qué consejo, qué idea, qué recomendación, qué sugerencia, qué le quisieras decir a aquellos estudiantes que están iniciando su vida profesional? Porque en definitiva, ¿para qué estudias? Yo creo que una de las cosas que más me ayudó, no solo en la profesión, no solo en la carrera, sino en la vida en general, es tener la capacidad o aprender también en la parte migratoria, y los chicos quizás que lo viven, lo han vivido, a ser resiliente. Creo que ser resiliente en, en toda la etapa de la vida de uno, y digo en la carrera también, porque bueno, como decíamos hoy, la carrera tiene, para terminar la carrera, tenés que pasar por muchas fases, entonces eso también requiere cierta resiliencia. Creo que para mí fue lo que más me ayudó, la capacidad de adaptarse, es una de las cosas que creo que es un gran consejo para darle a cualquier persona. O sea, tener esa capacidad de adaptarse frente a cualquier eh, cosa que surja. Gracias, Evelyn. Vos sabés que el tema de la resiliencia es extremadamente fundamental para todas las cosas en la vida. Así que gracias por haber tocado fuertemente ese punto.
Gaspar. Yo diría definir el rumbo, tener bien en claro por qué hago esto, que muchas veces eso ayuda. El momento en el que sentís el bajón, volvés a mirar la meta y decir, bueno, esto vale la pena porque mañana voy a conseguir tal cosa, ¿no? Tener la meta claro, el objetivo. Vos sabés que tocaste un tema fundamental y no te lo voy a mostrar ahora porque tengo la pantalla de otra cosa, pero ayer estaba pensando en Reels que tienen que ver con el desarrollo emprendedor, que en realidad les cuento, para mí emprendedor es mucho más allá de aquel que crea un negocio. Ustedes son emprendedores, gurises. Evelyn, sos de Santa Fe, o sea que la palabra gurí la tenés, la tenés como nosotros prácticamente. Gaspar, Bruno, y bueno, están ahí cerca de Entre Ríos, más o menos la tienen. Pero por ahí hay gente que no sabe lo que es la palabra gurí. Gurí significa niño, niña, con mucho cariño, mucho afecto. Eh, Ustedes son personas con espíritu emprendedor, gurises, gurises. Más allá de que crean o no crean una empresa, que eso es parte de la vida, digamos. A ver, no necesariamente tenés que crear una empresa para tener espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor está antes de la creación de la empresa. Están los genes y ustedes lo tienen. Entonces, cuando vos decís, Gaspar, esto de objetivo, meta, hacia dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, es extremadamente importante. El propósito, por qué y para qué lo hago, es extremadamente importante. Entonces, gracias, Gaspar, porque tocas justamente eso que del mundo de las startups, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es, ¿cuál es el para qué de esto? ¿Para qué hago lo que hago? Y a partir de ahí, cuando empiezan los problemas, decís, yo estoy haciendo esto para esto. Sé que voy a tener dificultades, sé que voy a tener problemas, pero gracias, Gaspar, por tocar ese tema. ¿Querés agregar algún otro más? No, si me viene en mente, pero bueno, lo que hablábamos un poco antes puede ser la comunicación efectiva, trabajar en la comunicación efectiva, que quizá para nosotros, al menos en mi caso, ¿no? El hecho de cambiar de idioma me obligó a elegir las palabras, a repensarlo cuando quería decir algo, de tratar de ser simple, usar pocas palabras, pero con un mensaje muy claro, muy directo. Si bien entre el italiano y el español no hay una gran diferencia, es bastante cercano, te obliga a hacer ese cambio. Al principio tenía que comunicarme en inglés, después comencé a hacerlo en italiano. También fue un cambio de cómo llegás a la otra persona, el estar preparado para una comunicación. No es lo mismo quién es el receptor, con quién vas a hablar, sus diferencias culturales, su formación académica. Cuanto más puedas saber del receptor, mejor va a ser tu mensaje, más herramientas vas a tener para llegarle. Así que ese sería el otro, trabajar en la comunicación efectiva. Siempre me lo marcaron en la carrera también la ontología de las palabras. Así que Eh, ese podría ser el segundo consejo. Bien, gracias. Gracias, gracias. Bruno, Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que dijeron los chicos, tanto resiliencia como comunicación efectiva son claves. Ambos dos, yo vivo en Alemania hoy en día, así que el alemán es un poco más difícil que el italiano, más par. Pero igual ya hoy en día puedo decir que me puedo defender, por así decirlo, y eso, por ejemplo, la gente de acá lo aprecia mucho, por más que acá incluso el nivel de inglés es muchísimo más alto que en otros países, y la mayoría de la gente habla inglés, pero igual si notan que vos estás haciendo el esfuerzo y vos realmente le pones las ganas de poder tener una conversación con ellos, que no todos tengan que cambiar inglés por vos, sino que vos sos el que te está adaptando y todo, es súper apreciado, entonces sin duda que eso ayuda. Pero para sumar, sumaría dos cositas. Uno sería lo que por ahí venía diciendo antes, esto de que uno cuando está capaz cursando materias, yo cursaba materias y cursaba física en su momento, y estudiaba la termodinámica, y la realidad es que no la veía tanto
cómo la termodinámica la iba a terminar aplicando yo en mi carrera profesional como ingeniero en sistemas. Pero todo ese conocimiento no ocupa saber, y lo mismo les va a pasar a los estudiantes que en el futuro sean graduados cuando trabajan en empresas. No van a estar trabajando con gente que tenga exactamente los mismos conocimientos que uno, por así decirlo. Entonces siempre interesarse un poco en en lo que está haciendo el otro, en cómo ve las cosas, otras áreas de la empresa, otros roles dentro de la misma área, te lleva a empatizar mucho más, y mientras más puedas entender cómo funcionan los procesos de distintas áreas, tenés un conocimiento un poco más integral y podés, por ejemplo, implementar sistemas de una manera mucho más eficiente, por así decirlo. No hay sistema, como decía Spark, que funcione por sí solo en sí. Vos, si vas a hacer un sistema, implementarlo, diseñarlo, lo que sea, eh, tenés que entender qué es quién va a ser el usuario de eso, qué es lo que espera de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, interesarse por cosas que capaz no son el core de nuestra carrera, para mí es súper importante. Y la segunda es desarrollar constantemente, y esto puede parecer natural, pero en realidad es que uno también lo tiene que hacer forzadamente o voluntariamente, desarrollar una red de contactos, pues en sí, en un futuro, no, yo no necesito saber de todo, e incluso también eh, usar las herramientas que hoy en día están a nuestra disposición, ChatGPT y etcétera, ayuda mucho, porque yo no necesito saber de todo exactamente cómo funciona un lenguaje de programación a lujo de detalle, poder dictarte las palabras que tenés que poner. La realidad es que hoy en día ese conocimiento cada vez es más obsoleto. Capaz un tiempo antes era mucho más importante un experto en determinado sistema que sí sabía exactamente la sintaxis de todo y podía codiar. Hoy en día, primero, con las herramientas que están a nuestra disposición, ChatGPT o las distintas AI que hay, ayuda mucho, entonces usarlas a nuestro favor porque están ahí para que usemos. Y segundo, en otros ámbitos es como que yo no necesito o sea, necesito tener las personas que sepan de las distintas cosas para poder ir desarrollando lo que yo necesito. Entonces, tener una red de contactos es como que siempre ayuda, y uno, tanto involuntariamente, en la facu o donde sean, probablemente lo estén desarrollando, pero que también es como que empiecen a hacer eso un poco también voluntario, porque uno tiene que ir siempre dándole un poco de comer a eso y a su red de contactos, que a fin de cuentas es lo que probablemente va a traer la mayoría de las oportunidades. Qué lindo encuentro, pero el tiempo pasa volando y es hora de empezar a ir cerrando la parte de grabación. Les cuento que después tenemos un tercer tiempo en el cual sin grabación nos distendemos más. La verdad que está bueno el clima, está lindo el clima hoy. Eh, yo, generalmente, ¿qué hago? Doy las gracias y le voy dando la palabra al invitado del día. Los invitados del día son ustedes, Evelyn, Gaspar, Bruno, y como le dije a Bruno recién, todo aquel que quiera sumarse, que se sume. Lástima que esta chica no vino, pero bueno, nada, hubiera estado bueno que como estudiante esté. Pero protocolarmente y mentalmente, Evelyn, Gaspar, Bruno, les voy a dar la palabra de cierre a cada uno de ustedes. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Ingeniería en Sistemas de Información, les doy las gracias. Me encanta lo que estamos haciendo y empiezo a... Vamos a hacer una cosa. Al principio fue Evelyn, Gaspar, Bruno. Ahora vamos a romper la estructura. Arrancamos por Bruno, luego Gaspar y cierra la mitad Evelyn, que es la que está por fuera de los IT, pero algo de eso sé que maneja. Bruno. Bueno, o sea, el mensaje final entiendo que es un poco también para dar tips para estudiantes, por así decirlo, y creo que es un poco lo que hablamos. Es una maratón, no hay que frustrarse por una mala nota o lo que sea. Eh, Nada, lo que hoy quizás sientan que no es tan aplicable o está un poco más volado, a fin de cuentas todo eso se va procesando en el cerebro y va dejando algo que después
hace los cimientos para un profesional que tiene una visión integral. Así que, así que nada. Tengan resiliencia, desarrollen su red de contactos e interésense por lo que hacen. Y no, ese sería mi mensaje. Y nada, gracias Cecilio por la invitación. Siempre un placer hablar con vos. Bueno, un lujo enorme, la verdad que sí. Gaspar, Bueno, coincido con Bruno en que todas las materias suman, aún la que pienses que está más alejado, que digas, o esto para qué me sirve, en algún momento de la vida, en algún momento del camino, de la carrera profesional o de la vida en sí en general, tiene una aplicación, ¿no? Es como cuando Steve Jobs dejó su carrera y se fue a estudiar letras, ¿no? No me recuerdo exacto el nombre de la carrera, pero él decía que si él no hubiese hecho ese cambio, Apple no hubiese desarrollado la cantidad de fuentes de texto que desarrolló, que después eso era lindo y que obviamente no fue el core del negocio, pero fue algo que sumó. O sea, todo suma, un poquito de acá, un poquito de allá, todo lo que aprendas te suma, te da un rédito futuro. gracias, Así que Gaspar. eso y agradecerles a vos, Cecilio. Un placer conocer a Evelyn y reencontrarme con Bruno de manera virtual. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Gaspi. Evelyn, Bueno, yo, sumado a lo que dijeron los chicos, mencionarles que no, que si están en ese punto de la carrera donde dicen no termino, no avanzo, que confíen en ellos mismos, como mencionó Gaspar anteriormente en algún momento, que confíen en ellos y que sigan adelante, que en algún momento se termina la carrera y se siente una satisfacción muy, muy grande cuando se llega a la meta. Así que bueno, ese es mi consejo final. Bueno, muchas gracias a vos, Cecilio, y un placer conocerlos, chicos. Muchas gracias. bien, yo por ahí, gracias, Evelyn, por tus palabras, pero para sumar algo a lo que dijo Bruno, Argentinos en Europa surge como parte del espíritu emprendedor, ingeniería, espíritu emprendedor y demás, pero esto que dijo Bruno de contacto, unión, fuerza, tra- trabájenlo. Ah, yo fui puente, pero bueno, trabajémoslo. Yo de acá de Argentina los acompaño, no tengo ningún tipo de problema, pero empecemos a valorarlo. Em, Nada, dejemos de grabar y pasemos al tercer tiempo. Evelyn, Gaspar, Bruno, Evelyn, Gaspar, gracias enormes. Dejamos de grabar y seguimos con el tercer tiempo. Esto ha sido un gran episodio del Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería en Sistemas de Información. Hoy con el tema Tips de graduados para estudiantes con Evelyn, Gaspar y Bruno. Un placer enorme.